Bien, este video es para la gente que está comenzando en Counter-Strike, que no tiene idea de, digamos, de configuración ni nada de eso, pero a futuro o les ha gustado mucho el juego y a futuro entonces quieren ponerse al mismo nivel de gente que ya lleva jugando por mucho tiempo. Entonces algo muy básico que hay que hacer es abrir el Steam, agregar, irse a librería, en Counter-Strike botón derecho sobre el juego, propiedades, y aquí les va a aparecer algo que dice, si lo tienen en español, comandos de lanzamiento. Aquí en inglés ya lo verán que está como set launch options. Entonces, los comandos que vas a agregar o van a agregar, súper básico para comenzar. Hay más comandos, pero por ejemplo para comenzar y ya tener como un cierto, ¿cómo se dice? eh, digamos como un cierto nivel con gente que ya lleva jugando bastante tiempo, o sea, como nivelarse tal vez. Entonces el más importante es este comando. Dígale. Este comando ya es más que todo para plataformas como Faceit y ESEA. O sea, si estás jugando matchmaking, este comando no va a afectar en nada la jugabilidad en matchmaking, porque los servidores de matchmaking trabajan a 64. Entonces, cuando se juega en ESEA o Faceit, esos servidores sí trabajan a 128. Entonces, este comando es muy importante tenerlo. Estos otros comandos que les dejo aquí, esto es para darle más prioridad al procesador, para el juego. Esto es para que cuando arranque el juego no salga ese video de presentación de Counter-Strike. Y este es para aprovechar al máximo la banda ancha de la que están usando en sus casas. Entonces, digamos, si tienen 1 mega, 2 mega, es lo que va a tratar es de utilizar el máximo de ancho de banda para el juego. O sea, si con eso ustedes mantienen estable mientras están jugando, él trata de utilizar toda la conexión posible y así es mucho mejor el registro, mucho mejor la jugabilidad y este les ayuda a obtener más FPS que más adelante estaremos hablando en este mismo video. Entonces hasta aquí lo dejan así y ahora vamos a abrir el juego. Bueno, una vez inician el juego, entonces lo primero que necesitamos es sacar la consola. Entonces, para configurar consola podemos hacerlo como por los comandos del launch, pero en este caso para hacerlo más fácil lo vamos a hacer por el mismo juego. Entonces nos vamos aquí a opciones del juego y nos vamos al lado en la configuración del teclado y aquí en teclado al final encontramos cómo abrir la consola. Entonces yo por ejemplo en mi caso yo le puse que fuera un punto, pero cualquiera puede poner cualquier otra tecla que le guste, por ejemplo la raya o el punto, la que les guste, con la A, con la B, como les parezca mejor. Entonces con esto abrimos consola. Y también tenemos que ir aquí am, en el juego donde dice, como se dice, activar consola. Esto creo que cuando uno abre recién el juego está apagada, entonces toca decirle sí. Una vez hagamos eso, entonces regresamos aquí al menú principal y con la tecla que le asignaron a consola, entonces va a aparecer la consola. Esta es la consola. Esto es en Counter-Strike esto es muy importante porque hay bastantes comandos y cosas que se pueden agregar por aquí. Entonces, para la gente nueva, lo primero que tiene que hacer es mirar cuántos FPS tiene. Entonces, para poder ver esa información ponemos netgraph. Esto también sale por defecto en cero, entonces ponemos 1. Ya aquí abajo comenzamos a darnos cuenta de una información. Aquí nos dice cuántos FPS hay. Esto es la variabilidad del servidor, pero por ejemplo en este caso casi siempre a todo el mundo nos va a dar como 120 FPS porque estos FPS son con respecto a este menú. Entonces a nadie más o menos le va a pasar de ahí, a no ser que, digamos, uno diga FPS, max menú, y aquí uno le puede poner, digamos, 0. Entonces si yo le pongo 0, él va a tratar de utilizar el máximo de FPS, como se darán cuenta, aquí me está tratando de marcar como 400 y más. Pero digamos que yo lo dejo en default, o sea, lo normal, y él me estaba marcando de 128, pero los que sí necesito que sean importantes, esto creo que marca 300, estos son ya los del juego. Entonces uno de dos se puede poner en cero para que bote todos los posibles, pero pues lo recomendado es casi siempre dejarlos en 300. O si la tarjeta de video es muy buena, 999. Pero
pero en 300 es para mantenerlos estables, o 200, dependiendo a la tarjeta de video de cada persona. Y en lo recomendado lo mejor es dejarlo en 300. Bueno, una vez estando aquí a la derecha, aquí abajo a la derecha, vamos a darnos cuenta de esto. Esto significa como la subida que voy a tener en datos al servidor y la bajada. Entonces, aquí abajo, como se darán cuenta, ya tengo una cosa que dice 128. Si yo no tuviera esto, o sea, mejor dicho, si yo no hubiera puesto en los parámetros de lanzamiento este 128, aquí marcaría 64. Ahora necesito que para cuando yo entre al servidor me marque también 128 aquí y 128 de subida y de bajada. Entonces, abro mi consola, CL, CMD Rate y aquí lo voy a poner en 128. Ya como se darán cuenta, aquí abajo ya marca a 128 para como descargas del servidor. Ahora vamos a ponerlo de subida CL update 128. Ya como se darán cuenta, aquí los dos comandos ya están en 128, no aparecen naranja. ¿Para qué me sirve esto? Esto sirve para que en servidores ya como a nivel más profesionales, como por ejemplo en plataformas como Faceit o sea, yo tenga la misma velocidad de datos del servidor con respecto a mi juego. Y también esté en las mismas, como se dice, condiciones que los demás jugadores. Hay gente que entra a un servidor de 128 y al no saber esto juega con 64 y entonces hay veces pierde muchos encuentros uno contra uno y hay mucha frustración porque no entienden por qué en matchmaking les funciona, pero en un servidor de 128 no. Entonces esta es la razón. Una es porque están perdiendo datos. Obviamente también en 128 bits la precisión es todavía más alta. Entonces es importante, muy importante para la gente nueva que maneje estos datos como les acabo de mostrar. Entonces aquí ya aprendimos a poner los comandos o las opciones de lanzamiento, a cuadrar el tick rate y para tener la conexión estable dependiendo del servidor. Ahora, para gente que juega en matchmaking, esto no va a afectar. Esto o sea, cuando entre en un servidor de 64, él automáticamente va a bajar a 64 porque los servidores de matchmaking trabajan a esa velocidad, por así decirlo. Pero si entran en Faceit y en SEA, entonces esto sí les va a ayudar mucho para que estén en las mismas condiciones. Ahora vamos a mirar ya aspectos, digamos, de configuración del juego. Entonces, por ejemplo, en el área de video, lo más importante en el área de video es, por ejemplo, tratar de no utilizar el máximo de tarjeta, o sea, la máxima resolución. ¿Por qué? Porque al usar la máxima resolución, entonces la tarjeta de video va a exigir más y los FPS, que son los frames por segundo, van a bajar. Y aquí en Counter-Strike lo importante es que hayan lo más posible en FPS. O sea que si digamos, si uno está jugando en 100 FPS, no es tan bueno porque Counter-Strike, para estar como en lo óptimo, digamos, son de 200 FPS para arriba. O sea, digamos que una persona que esté jugando a 150, pues sí, puede jugar, pero tiene una desventaja en cuanto a otra gente que puede jugar a 300 FPS. Entonces, para lograr, digamos, subir esos frames, lo mejor es bajar la resolución. Tampoco es muy recomendado, o sea, se puede bajar muchísimo y los FPS van a subir. Si yo jugara a 640 por 480, mis FPS van a aumentar todavía más. Pero el problema va a ser que cuando yo tenga la resolución muy bajita, todo se va a ver feo. O sea, se va a ver tan feo que va a ser muy difícil poder apuntarle como a unos píxeles, ¿sí? En cambio hay que ser como se dice, nivelados, tener como que una buena visión del juego, pero a la vez también tener el máximo de FPS posible. Entonces, lo recomendado en mi caso es no tener el máximo, tampoco el mínimo, y lo más recomendado para todo el mundo es jugar a 1024. Si el computador no es de muy alta gama, entonces lo mejor es jugar a 1024 por 768, o pues en este caso, pues mi computador tiene un poquito más de calidad, pues yo lo pongo no en el último, sino un poquito antes. Entonces ahí me gano unos FPS y puedo ver, tengo una buena resolución de video y puedo ver con claridad detalles en el mapa. Se juega full screen, se puede jugar en ventana, pero pues lo óptimo es que el procesador se dedique solamente a observar lo que está enfrente, entonces en full screen es la mejor opción. Esto es para portátiles,
que va a ahorrar batería si digamos estamos jugando con batería, pero pues la idea es que no. Si uno pone esto habilitado, él va a tratar, digamos, de que el procesador no trabaje a la máxima velocidad para no consumir tanta energía. Entonces, pues obviamente si estamos en un computador de escritorio, lo mejor es no utilizar esto porque pues lo estamos sacando de la energía eléctrica. Bueno, aquí hay otra cosa interesante y es que la mayoría de jugadores, sobre todo la gente que tiene eh, bajo computador o una baja gama de computadores, lo ideal es que trabajara todo con esto en bajo, ya les muestro. Eh, y como les digo, si ya el computador o ustedes tienen que ir probando, pero lo ideal es irse siempre hacia lo bajo. ¿Por qué? Porque si lo trabajan todo en bajo, la tarjeta de video y el procesador pueden trabajar más relajadamente, los FPS suben y se mantiene una constancia en el juego óptima. Mientras que si suben las cosas, o sea, mientras le suben en súper alto, ustedes van a ver, digamos, detalles hermosos en el mapa y van a ver brillos y sombras y un montón de cosas que a la final en el juego en sí no nos ayuda. O sea, puede que se vea bonito el juego, pero ya para, digamos, en la parte, digamos, de lo que es el juego en sí, de matar y todo esto, entonces los FPS, al subir estos detalles y todo esto, los FPS van a bajar, van a ser menos FPS mientras uno como que camina el mapa. Si esto está en bajo, los FPS suben. Entonces, la recomendación es esta. ¿Cómo se dice? Las sombras en el global, low o bien bajo. El modelo de detalle, lo mismo, bajo. Pues, digamos, dependiendo mucho de la tarjeta de video, pero si no, el computador no da con la resolución, entonces lo recomendable es muy bajo, bajo, las texturas entonces deshabilitadas, estos efectos también bajos, estos detalles bajos, el multicore, esto sí tiene que estar prendido porque es el procesador interactuando ahí, o sea, el procesador le va a venir a ayudar a la tarjeta de video, entonces mejor dejarlo prendido, porque si uno lo deshabilita, inmediatamente si ustedes van al juego se van a dar cuenta que los FPS van a bajar, o sea que la tarjeta de video está como sola en el proceso de ¿cómo se dice?, de procesar toda la información, entonces le va a quedar muy de para arriba. Pero si el procesador le colabora, pues entonces los FPS suben y le colabora la tarjeta de video. Esto del multisampling es mejor tenerlo apagado, esto tenerlo deshabilitado. Las texturas mejor dejarlas en bilinear. Casi siempre creo que están aquí en el automático o el default es el 2, pero es mejor dejarlo bilinear. O sea, todo ir hacia abajo. Esto de la sincronización vertical refiere a que hay un barrido del monitor. Esto sí ya tiene que ver más con los hertz del monitor. Entonces, si uno tiene muy poquitos hertz, digamos 60, 70, y uno le activa esto, lo que va a hacer es limitar eso a 70. Si uno le pone deshabilitado, pues entonces él va a utilizar es como un barrido de FPS. Entonces, digamos, si tengo 300 FPS, él lo que va a hacer es tratar de barrer todo el tiempo. Entonces es mejor liberarlo. No, como se dice, no bloquearlo, sino liberarlo. Esto es como para ¿cómo se dice? Bueno, como un tipo ¿cómo se dice? Como de determinaciones que se ve así bonito, como así decirlo. Entonces es mejor no tenerlo activado. Y lo de este triple monitor, igual si ustedes se ubican sobre cada detalle ahí les van a avisar. Entonces es mejor deshabilitar. Esta es la mejor opción. Y como les digo, ya cada uno podría estar, digamos, yo en mi recomendación es mejor bajarle todo, entrar al juego, revisar los FPS y después comenzar a ir cambiando poco a poco. Entonces yo digo, no, mire, de pronto me sirve subirle un poquito aquí y los FPS no me afectan. Hay veces uno sube estos detalles y los FPS suben, pero también tienen que darse cuenta que en el momento del juego, cuando les tiren una smoke, cuando les tiren una flash, cuando entren en guerra de muchos contra muchos, de muchos jugadores contra otros jugadores, entonces ustedes van a ver que los FPS pueden bajar, ¿no? Casi siempre no van arriba, bajan cuando hay mucha saturación de información. Entonces lo importante es darse cuenta de eso. De pronto ustedes pueden subirle todo esto y se van al juego y ven, apenas abren el juego dice 300 FPS. No, mi computador es súper bueno.
pero cuando ustedes comienzan a jugar, pum, los FPS comienzan a bajar a 80, 90, ¿sí me entienden? Entonces toca estar es como moviendo esto poco a poco hasta darle a la configuración correcta. Lo ideal, como les digo, es todo en low, pero se pierden, digamos, algunas texturas o algunas cosas que, digamos, le sirven a uno para referencias, como por ejemplo cuando hacemos el trabajo de las smoke, que hay un detallito en la pared, entonces esos detallitos se pierden. Entonces hay veces es mejor dejar esto un poquito más alto para poder ver esos detalles. Ahora ya para cuestiones como el audio, pues yo recomiendo quitarle todo lo que sea la música. Esto ya todo depende, es como del jugador. Hay gente que le gusta escuchar la musiquita, hay veces que no. Para mí son como distractores, entonces yo le quito la música, subirle mucho a este, ¿cómo se dice? A este caster, porque este es como digo, perdón. Este subirle un poco a la voz IP, pues este de la voz es cuando los jugadores están hablando en el servidor, entonces uno los escucha de pronto muy alto o muy bajito. Mi configuración de audio siempre es muy baja. Ya todo eso tendrán que ustedes irlo analizando, decir, no, yo no escucho a las personas, entonces subámoslo. Y si las escucha uno muy alto, pues entonces se le baja. Y aquí es donde está el secreto de esa voz cuando están hablando por intermedio del servidor. Ya si están utilizando TeamSpeak o otros programas, pues ya la configuración va por aparte. Pero esta es la voz dentro del servidor. No de uno, sino de los compañeros. Ya eso ya tiene que ver la configuración. Ya para, digamos, la de los compañeros tienen que mirar la configuración propia de los audífonos y todo eso. Bueno, así como ven la configuración de audio, es lo óptimo. En el juego, por ejemplo, aquí tienen que tener prendida la consola. Si no, no les va a salir la consola cuando le den el botón que le asignaron antes. Esto pues para gente nueva, las instrucciones en el juego es que les va a aparecer a cada rato mensajes de que dónde se planta la bomba, dónde está la bomba, hacia dónde tienes que ir, pero entonces con el tiempo esto sobra y es más bien como molesto, entonces es mejor apagarlo. Si uno ya le cogió el tiro, pues esto sobra, aquí lo puede uno deshabilitar. Aquí lo que uno podemos es ver configuraciones acerca del radar. Aquí, por ejemplo, para ponerse el tag del equipo, pues ya son otras cosas que podrán ver más adelante, pero aquí no hay necesidad de cambiar nada. Em, Esto no es importante por ahora. Aquí tal vez esto sí puede ser importante para cambiar el tipo de mira. Aquí, por ejemplo, nos dan un preview. Antes tocaba hacerlo, ¿cómo se dice? Por fuera del counter, pero ahorita dan la opción de aquí mismo uno ir generando su propia línea, su propia mira, entonces uno puede ir configurándola. Entonces que si uno quiere que sea así como ¿cómo se dice? Una cruz, o en mi caso pues a mí me gusta verla así como un tipo de punto. Y pues hay muchas opciones aquí pues que pueden simplemente ir moviéndola y ir cuadrando su mira. También para que lo vean en diferentes fondos, cómo se va a ver la mira. Y por este lado pues no hay que hacerle más. O sea, simplemente es cuadrar la mira y dejarlo ahí. Listo. Podemos mirar la configuración del mouse y del teclado. Es importante, para mí es muy importante, digamos aquí cuadrar la sensibilidad. Me parece que una persona debe utilizar una sensibilidad pues que le sea cómoda, no importa si es alta o baja, pero que le sea cómoda. Pero en lo necesario, pues para que tenga una mejor precisión, tiene que ir bajándola de a poquitos para que cuando tenga el chance de apuntar, el mouse no se le corra, sino simplemente sea un movimiento más suave al llegar digamos, a la cabeza del contrario. En mi caso, pues la uso en 2.50 con un DPI de 800. Entonces eso es una velocidad óptima para dar un giro de 180 en el juego. Pero ya cada uno, como les digo, la idea es que cada uno vaya cuadrando eso y donde se sienta más cómodo es la opción. Es la mejor decisión. Ya que ustedes, digamos, comiencen a pegar muchos headshots y mantengan siempre ¿cómo se dice? Esa constante, entonces van por un buen camino. No hay que estar cambiando la sensibilidad cada 2 minutos porque eso, para uno acostumbrar al cerebro y la mano y el mouse, o para que todo se cuadre, hay que dejar pasar varios días y probarlo por varios días. Dejarlo
por lo menos unos 3 o 4 días con el mismo y uno se da cuenta y dice, no, está muy alta, está muy baja porque igual sigo, no sigo progresando, sino me estanqué. Entonces uno puede ir bajándole. Mi recomendación es ir bajándole poco a poco. Aquí, pues entonces son las configuraciones básicas del teclado. Yo, por ejemplo, salto con la rueda del mouse. Pero en este punto, sí me parece muy bueno que, por ejemplo, utilicen esto, que son atajos de las granadas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, oprimiendo la tecla 4 5 6 yo hace muchos años ya no uso eso, se van sacando las granadas o con la rueda del mouse. Ese es súper peligroso y no es para nada recomendable hacerlo, cambiarla de granadas o de armas con la rueda del mouse. Lo mejor es, digamos, asignar a cada granada una letra. Entonces, por ejemplo, para mí la F es una flash, el 4 sigo sacando la smoke, la C es una granada y la V es el molotov. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en pleno juego y si se acostumbra, esto al comienzo cuesta un poquito de trabajo controlar, pero una vez ya uno tenga eso claro, es súper rápido hacer el cambio de armas. Que yo necesito una molotov, entonces oprimo la V. Y yo sin mirar el teclado ni nada, simplemente sé que ahí hay una molotov en la V. Y si yo a veces se me olvidó que no tengo molotov, entonces oprimo la V y ya sé que no saco la molotov, entonces entiendo que no tengo molotov. Pero esto es muy bueno para que lo apliquen y no hacer ruedita o estar oprimiendo por allá hasta el 6, cosa que le queda a uno muy lejos el dedo y pues pierde mucho tiempo y a veces se queda uno mirando el teclado si va al 4, el 5 o el 6. No, no es bastante recomendable. Bueno. Teclado, la opción de hablar puede ser con la letra K, también puede ser con el mouse, si tienen un botón de la izquierda y eso por este lado. Y bueno, eso sería una configuración súper básica, no, no tiene mucha ciencia, esto es sobre todo para la gente nueva. Con esto obviamente van a mejorar en muchos aspectos en su jugabilidad si toman en cuenta estos detalles y van a ver que su juego enfrente a los demás también va a comenzar a subir el nivel con gente que se mantiene jugando el counter en default a esta configuración. Obviamente ustedes van a comenzar a notar una diferencia bastante amplia, sobre todo cuando vayan a jugar en servidores de 128 bits. Entonces bueno, espero que les guste el video y pues espero un like y pues que tengan un buen día.